Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos miran en esta transmisión. Le damos gloria y honra al Señor por poder estar hoy aquí reunidos una vez más. Presentamos este momento y este tiempo de oración y de palabra del Señor. Lo presentamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que sea Dios quien nos hable a cada corazón, conforme a la necesidad que tengamos. Te invitamos, Señor, a este lugar. Te invitamos, Jesús, a que hagas algo especial en nuestras vidas, a que seas tú, Señor, quien nos hable a cada corazón. Queremos que tú afines nuestros oídos para oír tu voz. Queremos, Jesús, que te muestres a nuestros hogares, a nuestras vidas. Que a través de este altar, de esta adoración, Señor, podamos sentirte más cerca. Podamos sentir que tu presencia ha estado ahí, Jesús. Tu palabra dice: no temas, porque yo estaré contigo. Hoy creemos en esa palabra, Señor. Ponemos nuestra confianza puesta en ti. Y declaramos, Jesús, que tú eres nuestro pastor y nada nos hará falta. Creemos, Señor, en que tú moverás montañas y montes y veremos tu gloria. Veremos tu gloria en nuestras familias. Veremos las cosas que tú vas a empezar a hacer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Señor. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias, Jesús, porque podemos levantar nuestras manos a ti y declarar que estamos en victoria, Señor. Declarar que somos más que vencedores. Sabemos que tú hoy nos unges, Señor.
Hermoséate, Jesús. Eres bienvenido a nuestras vidas, Señor. Llévate todas nuestras cargas, Señor. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y serás tú quien nos harás descansar. Hoy descansamos bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy corremos a ti y descansamos, Señor. Quita toda carga de nuestros lomos, Señor. Danos fuerzas como las del búfalo. Que tu luz resplandezca sobre nuestras vidas. Enciende tu luz, Jesús. Enciende tu fuego, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, dile: levanto mis manos a ti. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros, oh Rey. Hoy cantamos a ti, Señor. Queremos oír tu voz en nuestras vidas. Queremos oírte a ti, Señor.
Queremos, Jesús, tu presencia. Queremos sentirte, Señor. Queremos conocerte cada día más. Ven a nuestros hogares, Señor. Ven, oh Rey. Ven y llénanos de ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias porque tú abres tus brazos para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Mis ojos fijaré y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, dile tu gracia. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará cuando hay temor. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Mis ojos fijaré y en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, hasta Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras,
Espíritu nos llame, Señor. Que tu Espíritu sea el que nos guíe, Jesús. En medio de la tempestad viene la calma. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final tú estarás con nosotros, Señor. Tu gracia, Jesús. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Llámanos a las profundidades de tus aguas, Señor, y allí iremos, Jesús. Que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia. Queremos estar en ese lugar santo, Jesús. Queremos, Señor, que tú no nos sueltes de tu mano. Aquí estamos adorándote, Señor, teniendo un tiempo de intimidad contigo, Jesús, teniendo un tiempo donde tú nos restaures, donde tú nos limpies, donde tú cambies nuestros pensamientos, Señor,
Tal vez estamos en un momento donde nos hemos sentido solos, pero recordamos, Señor, que tú estás con nosotros. Recordamos, Señor, que tú eres nuestro Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, acompáñenos. Que los ángeles nos acompañen a adorarte a ti, Jesús. Llénanos, Señor, hasta que la copa pueda rebosar de aceite. Llénanos hasta que nuestra alma se sacie. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, adora a Jehová. Queremos sentirte más, Señor. Queremos sentir tu presencia, Jesús. Llénanos. Llénanos, Señor. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar, porque yo tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de ti. Oh, hambre de ti, Jesús. Dile por un momento. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, yo todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que
orar delante de tu presencia, Jesús. Queremos levantar nuestras manos y sentir tu presencia como olor fragante delante de ti, Señor. Queremos ser esos ministros de adoración. Queremos ser esos ministros de altar. Queremos contemplarte a ti. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos que nuestro corazón se derrame a tus pies. Nuestra alma necesita tu presencia, Jesús. En estos tiempos necesitamos tu presencia. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos, Señor, humillarnos delante de ti. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque hemos visto tu mano de gratitud. Gracias, Señor, porque estamos en el hueco de tu mano. Queremos que nuestras casas sientan tu presencia. Paséate con poder. Paséate con tu gracia, Señor. Inúndanos de ti. Inunda nuestros corazones de ti. Queremos sentirte. Sopla, Espíritu Santo. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti. Agradecemos este tiempo en el cual ustedes nos acompañaron a adorar y a exaltar al Rey de Reyes. Esperamos que el Señor les siga hablando por medio de su palabra. Y a continuación le damos la bienvenida a nuestros pastores. Dios les bendiga. Saludamos a todos los hermanos y a los amigos que nos ven hasta ahora a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, y queremos darle la bienvenida a este altar familiar. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanza que tiene que ver con la vida cristiana práctica. La lección número 1 tiene que ver con la autoridad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y damos gracias a Dios por este momento y pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios enseñándonos a través de esta palabra y podamos ser edificados y conocer más de Él. Y vamos a pedir al Señor que Él nos esté ministrando a través de esta palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das de llegar a cada familia y poder transmitir tu conocimiento, Señor, a través de estos altares familiares. Yo te pido que entre tanto la palabra se enseña, los enfermos se sanan, los cautivos son libres y toda ruina es quitada en medio de tu pueblo. Y tu pueblo crece en el conocimiento de Cristo Jesús. Para gloria tuya te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos los pastores, hermanos, su familia, a todos los líderes, anfitriones, líderes, maestros, asistentes, hermanos mayores, menores, adoradores, a todos los que se conectan para este altar familiar. Gracias a Dios por este tiempo de adoración maravilloso
tiempo de oración. Y ahora vamos a disponernos para oír la palabra de Dios, lo que Dios tiene que hablar en nuestras vidas. Vida cristiana práctica. Lección número 1. La autoridad de Dios. El versículo clave de esta lección lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando Dios creó el universo, estableció un principio para gobernarlo. El principio de autoridad. Dios mismo era la autoridad máxima. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles habían muchos otros ángeles. Cuando fue creado el hombre, él también quedó bajo autoridad de Dios. Autoridad, cuando hablamos de autoridad, esto implica el derecho de gobernar y el derecho de ser obedecido. La palabra del Señor nos dice que toda autoridad pertenece a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Las huestes del cielo lo adoran, diciendo: Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Este es el principio de autoridad. Veamos esta imagen. Veámosla por un instante. La rebelión de los ángeles. Satanás se rebeló contra Dios. Entre los ángeles que Dios había creado, o entre los ángeles que Dios creó, estaba el arcángel Lucifer. Él era el jefe de todos los ángeles. Era el más hermoso, el más poderoso y el ángel más sabio que Dios jamás creó. Pero llegó un momento en que este ángel poderoso se rebeló contra su creador. No estaba contento de ser el principal de todos los ángeles. Él quiso ocupar el lugar de Dios y dijo en su corazón. Lo encontramos allí en Isaías 14, versículos 13 y 14. Yo subiré al cielo. Yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 y 14. Vemos que el yo predomina allí. No quiso reconocer la autoridad de Dios. Y esa rebelión de Lucifer fue contra la autoridad de Dios. Él procuraba ocupar el lugar de Dios. Como resultado de su rebelión, pasó a ser Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Y dice la palabra del Señor que 1/3 de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Estos son los ángeles caídos, que se llaman demonios o espíritus malos. Satanás, junto con los ángeles caídos, formó un reino opuesto a Dios y a su reino. Desde ese momento, desde ese entonces, ha habido 2 reinos en el universo. El reino de Dios y el reino de Satanás. Antes de la rebelión de Satanás, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Pero Satanás introdujo otro principio, que fue el principio de rebeldía. Rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios o contra Dios, que dice: haré lo que yo quiero hacer, no te obedeceré. Yo pienso, pastor, que ahí encontramos la respuesta que muchas personas se hacen, y a veces cuando ven toda la obra maligna de Satanás, hay muchas personas que dicen: bueno, pero Dios, ¿para qué se puso a crear al diablo? ¿Para qué hizo un diablo? No.
Y ahí encontramos Dios, la Biblia dice, nada malo viene del Padre de las luces. Dios no hizo diablo. Dios creó arcángeles, ángeles, querubines. Yo no creo demonios. Exacto, Dios tampoco creó demonios. Lo que pasa es que uno de ellos, el principal a quien le habían delegado tanta autoridad, no quiso reconocer la autoridad de Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. Y es ahí donde él pasa de ser Lucifer, el ángel más bello, más hermoso, más poderoso, con más autoridad sobre los demás ángeles, a convertirse en Satanás. Él mismo se hizo Satanás por su rebeldía. Hasta entonces ese principio de rebeldía no existía. Dios era autoridad y todos los ángeles y todo lo creado lo reconocían. Pero cuando Satanás se rebela, introduce este principio de rebeldía, que es el que le ha traído todo el mal al ser humano. Veamos entonces este título, la rebeldía del hombre. Dios creó al primer hombre, Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Luego Dios creó una esposa para Adán y la llamó Eva. Dios dispuso que Eva estuviese sujeta a Adán y Adán estuviese sujeto a Dios mismo. Ese es el principio de autoridad, o sea, nadie es autoridad en sí mismo. Por eso dice la Biblia que toda autoridad es delegada, porque la autoridad viene de Dios. Por eso Dios es máxima autoridad, Cristo, el varón, la mujer. Es la cadena de autoridad. Y también lo vemos en la naturaleza. Exacto. O sea, todo está puesto bajo autoridad, todo. Por eso cualquier rebelión a cualquier autoridad es una rebelión contra Dios. Satanás deseaba introducir su espíritu de rebeldía en el hombre, pero no se acercó a Adán primero. En cambio, se dirigió a Eva y la indujo a desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido. Realmente ese fruto representaba la autoridad de Dios. Y él les dijo, de ese árbol no coman. Cuando Adán supo lo que Eva había hecho, tomó también el fruto prohibido y comió. ¿Qué sucedió cuando Adán comió del fruto prohibido? Pecaron contra Dios. Amén. Contra su autoridad, contra su palabra. Y esto trajo como consecuencia el primer pecado, el pecado original. Y este pecado trajo la muerte espiritual. Hemos enseñado que Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Un ser tripartito. Cuerpo, alma y espíritu. Pero a causa del pecado, a causa de desobedecer la palabra de Dios, de rebelarse contra Dios, el principio de rebeldía, la paga del pecado vino a ser muerte. Observemos esto, la muerte del espíritu y la separación de Dios. Veamos esta imagen. Vemos cómo Satanás introduce ese principio de rebeldía en la raza humana y el hombre se rebela contra Dios. Y Romanos 5:19 dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. La Biblia dice que Eva fue engañada, pero Adán no lo fue. Él eligió desobedecer a Dios. Adán siguió a Satanás en su rebeldía contra Dios. Dijo en su corazón, haré lo que yo quiero hacer. Y por la rebelión de Adán, el pecado entró al mundo. Adán transmitió su naturaleza rebelde a sus hijos y al mundo entero. De allí en adelante, la rebeldía fue un principio en el corazón del hombre. La palabra del Señor nos dice en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino,
Por eso la Biblia se refiere a los inconversos, a los no creyentes, a los que no han entregado su vida a Jesús, como hijos de desobediencia. Porque realmente el principio de rebeldía es: no hago lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Después del diluvio, Dios estableció leyes e instituyó el gobierno humano. Dio a los hombres la autoridad para ejecutar sus leyes. Dios hizo todo esto para la protección de la humanidad. La gente era tan pecadora y rebelde que si no hubiera tenido alguna forma de gobierno, habría sido imposible controlar el mal. Por eso la palabra del Señor dice que la ley no fue hecha para el que hace las cosas bien. La ley fue hecha para el que hace las cosas mal. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de inocencia. Pecó, entró a un periodo de conocimiento y esto le llevó al descarrío. Y es por eso que Dios establece el gobierno humano, o sea, leyes para poder, como quien dice, con cabestro, hacer que las personas traten de tener un comportamiento que permita una convivencia. A pesar de eso, hoy en el mundo se cree que el 89% de los más de 7.700.000 están en desobediencia. Amén. Son hijos de desobediencia. Y por causa de este endurecimiento del corazón y de este principio de rebeldía en el hombre, Dios fue quien instituyó la pena de muerte. Él quería que los hombres comprendieran lo grave que es quitar la vida a otra persona. Dios dijo a Noé, en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Realmente la ley tiene que existir para el no nacido de nuevo, porque es la única manera como de poner un poquito de control. Por ejemplo, ahorita que se desbocó el abuso de menores, ¿qué le ha tocado al gobierno? Comenzar a endurecer las leyes contra este delito. Pero algo que Dios no permite es que un ser humano le quite la vida a otro ser humano, ¿verdad? Excepto cuando es un soldado que, defendiendo su patria, en plenos oficio de su labor, tiene que ejercer esto. Pero de lo contrario, quitarle la vida a alguien por odio, por rencor, por robarlo, Dios estableció para esto la pena de muerte. Veamos otra vez de nuevo el versículo de Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Yo creo que esto frenaría los homicidios. Claro. Yo creo que esto produciría un cambio tremendo en Las naciones. las naciones. Se evitaríamos tanta muerte. Y es casi una responsabilidad de los gobernantes para dar protección a su nación. Es no permitir, o sea, no tolerar de que un hombre le quite la vida a otro hombre, a un ser humano a otro ser humano. Ahora, había el caso del Antiguo Testamento, que algunos lo hacían sin intención, accidentalmente lo hacían. Entonces había unas ciudades que eran ciudades de refugio, donde el homicida podía huir. Cuando no había sido intencionalmente, cuando había sido lo que llamamos hoy, había sido culposo y no doloso. Pero ante el homicidio doloso no había manera de escapar, tenía que pagar con su propia vida. Ahora veamos este título, el fracaso de Israel. Más tarde, Dios escogió a Abraham para ser el padre de una raza que llamaría el pueblo de Dios. Dios quería un pueblo que le fuera obediente a él en medio de la rebeldía de la raza humana. Abraham es conocido por su gran fe, pero era también un hombre que obedecía a la autoridad de Dios. O Dios dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Veamos este tema. Mantengámosla por un instante. Para aquellos que no conocimos a Abraham, ahora tengamos una idea de él. Decíamos hoy antes del altar familiar, decíamos, bueno, ya tenemos una idea de Abraham.
pero estemos arriba, lo conoceremos. fácilmente lo vamos a conocer. Bendito el nombre del Señor. Algo maravilloso es que en el cielo tendremos un conocimiento total. O sea, tal vez nos hemos preguntado, ay, cuando lleguemos al cielo yo voy a preguntar quién es Abraham. No, o sea, cuando lleguemos allá, todo lo conoceremos. O sea, veremos a Abraham y sabremos que es Abraham sin que nadie nos diga, este es Abraham, este es Moisés, este es David, porque habrá pleno conocimiento. Todo lo sabremos. Sin necesidad de recordar ese altar familiar. Los descendientes de Abraham formaron la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios. El propósito de Dios era que su pueblo fuese obediente a Él y estableciera su autoridad en la tierra. Dios quería que a través de la nación de Israel, todos los pueblos de la tierra llegaran a conocerle a Él. Pero el pueblo de Israel era desobediente y rebelde. Dios tuvo que castigarlo muchas veces. Al fin, Dios permitió que su nación fuese destruida debido a su desobediencia continua. Aquellos que no murieron fueron llevados como esclavos y dispersados por todo el mundo. Veamos este otro título. La obediencia del Hijo. Dios, hagamos un recuento como Dios creó a los ángeles para que reconocieran su autoridad, pero una tercera parte de ellos se rebelaron contra Él. Dios creó al hombre y el hombre se dejó engañar por Satanás y se rebeló contra Él. Él escogió a la nación de Israel para que fuese su pueblo, pero el pueblo de Israel se rebeló contra Él. Entonces, dice la palabra que en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo señalado por Dios, Dios envió a su Hijo al mundo. Y sabemos que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero también vino para restablecer el principio de obediencia. Recuerde que estamos en dos principios, el de rebeldía y el de obediencia. Jesús vino a establecer el principio de obediencia. Jesús dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo es Dios. Antes de venir al mundo, compartía la misma gloria y autoridad con el Padre. Pero cuando vino al mundo, abandonó su posición de gloria. La Biblia dice en Filipenses 2, 6, 7, y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué clase de hombre era Jesús? Era un hombre totalmente obediente a Dios. Ni una sola vez desobedeció a Dios. Ni una sola vez resistió la autoridad de Dios mientras estuvo aquí en la tierra. La norma de su vida era la obediencia. Jesús dijo en Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Veamos esta imagen. Jesús diciendo a su Padre, aún horas antes de su muerte, Él sabía lo que iba a suceder. Él había visto las cruces romanas, que el imperio romano había levantado en muchos lugares. Y había visto, creo que Jesús había visto mucha gente crucificada en esas cruces por causa de la rebeldía contra Roma. Ladrones, secuestradores, personas que se rebelaban contra el imperio, eran crucificados en ese entonces. Jesús sabía que esa muerte era terrible, era dolorosa, angustiosa. Pero a pesar de eso, veamos esta imagen nuevamente. En el huerto de Getsemaní, hasta última hora, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Lo vemos diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22, 44. Y esto sucedió allí en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesús meditaba en cargar nuestros pecados en la cruz. Allí en Mateo 26, 39, el evangelista nos cuenta y dice que Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y ya que era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados, Él voluntariamente obedeció a su Padre. Jamás ha habido un suceso tan maravilloso en el universo como el Hijo de Dios siendo obediente hasta la muerte. De ahí que la Biblia dice en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por el hecho de que Cristo se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, Dios el Padre lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta el trono mismo del universo. Veamos esta imagen. Lo primero Veámosla. que hizo, Mantengámosla ahí. Se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte. Murió, fue sepultado, y luego su Padre lo exaltó hasta el trono mismo del universo. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Filipenses 2:8-9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. a este hombre Jesucristo se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Recuerde que Jesús, después de resucitar, le dijo a sus discípulos: toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ha llegado a ser cabeza de una nueva raza, los hijos de Dios. La cabeza de nosotros. Amén. Y en el mundo hay tres clases de personas, ¿verdad? Los gentiles, los judíos y los hijos de Dios, o la iglesia de Dios. Él levantó una nueva raza. Recuerde que todo comenzó con una sola raza o una clase de personas, que eran los gentiles, es decir, los paganos. Cuando hablamos de paganos, estamos hablando de aquellos que adoran muchos dioses, no un solo Dios, muchos dioses. Y luego de ahí, Dios llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1, 2, 3 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Y el verso 4 dice: y Abraham se fue. Y de Abraham, siendo un pagano, Dios levantó otra clase de personas, que son los judíos. Recuerde que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y de ese hijo tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y de Jacob vinieron los judíos, y de los judíos vino Jesús, el Salvador del mundo. Y de Jesús vino esa tercera clase de personas, que somos los hijos de Dios. Todos aquellos que confesamos a Jesús con la boca y hemos creído en el corazón. ¿De dónde se formó esa tercera clase de personas? La iglesia del Señor, de todos los gentiles paganos que se convierten en Jesús como nosotros, y de los judíos que aceptan a Cristo. De esas dos clases de personas, Dios hizo una tercera, que es la iglesia, nosotros. Alabado el nombre del Señor. Y esa nueva raza que Él vino a formar, Él quiere que vivamos nuestra vida bajo el principio que Él vino a establecer, que fue el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Así debemos vivir nosotros, por esta misma norma de obediencia. O sea, es eso que Dios quiso que fuera el pueblo de Israel, pero que se rebeló. Él quiere que ahora seamos nosotros los que vivamos bajo ese principio de obediencia a la autoridad de Dios. Hoy en día existen dos principios en el mundo. Número uno, veamos, el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. Amén. Número dos, El principio de obediencia, que es el principio de Cristo.
cada persona pasa su vida guiada por uno de estos dos principios. Por el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás, o por el principio de obediencia, que es el principio de Cristo. Y acerca del principio de rebeldía, que es el principio de Satanás, la Biblia habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es el número 1, ¿cierto? Efesios 2:2. O sea, hace referencia a ese espíritu de rebeldía, que es el principio de Satanás. Que es el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. Y pastor, yo pienso que en esto tenemos que tener mucho cuidado los cristianos. O sea, hay muchos creyentes que pertenecen a esa nueva raza, hijos de Dios, pero que en sus actitudes se han dejado influenciar por el principio de rebeldía. Incluso hay iglesias funcionando bajo un espíritu de rebeldía, un principio de rebeldía. Personas ministrando, al diablo no le importa qué tanto hagamos, siempre y cuando nos mantengamos bajo su principio, que es el de rebeldía. Por eso la Biblia dice, toda autoridad es puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Unas para recompensa, otras para castigo. Pero cuando yo me rebelo a una autoridad, sea en mi casa, sea en mi ciudad, sea en la iglesia, sea en mi trabajo, dice la Biblia, contra lo establecido por Dios, se está resistiendo. Y en estos días, ese principio de rebeldía se va a aumentar mucho más. Ajá. Recuerde que hace poco en Roma, el líder de la Iglesia Católica Romana, él citó a todos los líderes del mundo a unirse. Era un llamado ecuménico. Y se le llamó el inicio del nuevo orden mundial. Todos sabemos que ese nuevo orden mundial tiene que ver con comunismo, nueva era, porque siempre el comunismo ha venido acompañado del ocultismo, de la santería, de la nueva era. El nuevo orden tiene que ver con eso: comunismo, nueva era, homosexualismo, ecumenismo, unión de religiones y terrorismo. Y lo que se propone este líder, o el líder de la Iglesia Católica Romana, es unir las religiones. Crear una nueva religión. Crear una nueva religión. Y no lo han dicho ahí así claramente, abiertamente, que una nueva Biblia, pero van a crear una nueva Biblia, sí, que se acomode a cada religión, a todas las religiones en una sola Biblia. Realmente lo dijo de como hay que creer, o sea, la Biblia tiene que acomodarse al hombre, no el hombre a la Biblia, sí, sino... ¿Qué es lo que van a hacer? Impulsar el humanismo. O sea, es decir, tratar de sacar al máximo, tratar de sacar a Dios de los corazones, en la mente. Y esta actitud es la que expresa el Salmo 2, en el versículo 2 y 3. Entonces, por ejemplo, veamos aquí que dice que la Biblia habla de el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Es obediencia. Y eso es lo que estamos viendo, pero van a ser aún mayor en estos tiempos finales. Y estos tiempos ya ahora, porque todos sabemos que los tiempos que estamos viviendo actualmente son tiempos finales. Amén. Ya el enemigo comenzó a mover sus fichas, ¿sí? A través de esta agenda que ya se está llevando a cabo en estos momentos, que se cree que es una agenda leninista, marxista, cultural, la nueva izquierda, y a través de este registro de protocolo de bioseguridad, que es un registro a nivel mundial con el número 676, que es la marca de la bestia, de que habla Apocalipsis 13, 16 al 18. ¿Qué se está llevando a cabo ahorita? ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Se está promocionando o moviendo en el mundo el temor. Están haciendo que la gente tema, que tenga miedo, haciendo que la gente se enferme y haciendo que la gente se empobrezca. Esa es la obra del diablo: matar, robar y destruir.
Por eso la única salida de la humanidad es Cristo. No hay nada más que pueda librar a la humanidad de esta terrible situación. Y el Salmo 2, en el versículo 2 y 3, aquí la palabra del Señor declara o describe la actitud del mundo y dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, quiere zafarse de la autoridad de Dios. Eso es lo que el mundo quiere, los reyes, los príncipes, zafarse de la autoridad de Dios y que las cosas les salgan bien. Pero eso nunca va a suceder. Y hacer lo que ellos quieren. Exacto. Porque veamos esta imagen. Que no es otra cosa sino que el principio de rebeldía. el principio de rebeldía se fundamenta en esto: yo haré lo que yo quiero, no lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Esta actitud de rebeldía contra Dios y su autoridad emana del corazón, expresándose en caos y desorden. Que eso es lo que cada día se va a ver, en estos días se va a ver en todo el mundo. La Biblia dice que el mundo se irá haciendo más y más descontrolado a medida que nos acercamos al fin de esta era. Cuando a Jesús le preguntaron como que qué señal iba a haber, y él dijo eso: se aumentará la maldad. Sí. El amor se enfriará. Cuando hablamos que el fin de esta era, estamos hablando de el rapto. Del sistema. La iglesia está a punto de ser arrebatada al cielo. Amén. Estamos a punto de ser arrebatados. Es cuestión de días. Alguien me decía: ¿cuánto tiempo cree usted que la iglesia, cuánto tiempo se demora en ser arrebatada la iglesia? Yo le decía: yo creo que entre 10 y 20 años. Amén. Ya seremos arrebatados. El tiempo es muy cerca, todo, los señales, todo lo que ha escrito en la Biblia se ha cumplido. Amén. Estamos a punto de ser arrebatados al cielo. Y Dios permitió este tiempo, ¿sí?, para llamar la atención, para humillar el mundo, para que reconozcamos a Dios, volvamos nuestros ojos a Dios. Solo por amor, ¿verdad? Y estamos seguros que en este tiempo mucha gente va a venir a Cristo. Muchos que se van apartados se van a reconciliar. Dios está tratando con la humanidad en este tiempo, de una manera tremenda. No nos damos cuenta. Y como lo hemos dicho, Dios habló y que vendría un avivamiento hasta el rapto de la iglesia. Eso significa que son pocos los días que vamos a orar con estas limitaciones. Y de un momento a otro, esto va a terminar. Amén. Y se desata un avivamiento sobre el mundo. Impresionante. Como nunca antes. Que no va a terminar, ¿no? Que termina con el rapto. Irá al rapto. Solo por amor de Dios, por su misericordia, para con su pueblo y para con la humanidad. Amén. Y muchas personas que profesan ser cristianos nunca se han liberado de este principio de rebeldía. Siguen viviendo bajo ese principio y la palabra del Señor dice: y Cristo no los recibirá. El Señor Jesús mismo lo dijo allí en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Impresionante, ¿verdad, pastor? O sea, y no está hablando de cualquier tipo de personas, está hablando de personas que fluyen en dones, pero que viven bajo un principio de rebeldía. Segundo principio, el principio de obediencia, veámoslo, que es el principio de Cristo. Veamos también la imagen. El principio de obediencia de Jesús fue siempre: haga de tu voluntad. Amén. Nosotros los creyentes debemos respaldar la autoridad de Dios. Antes de aceptar a Cristo éramos rebeldes, éramos desobedientes, pero cuando Dios nos salvó, hizo posible que viviéramos una vida nueva bajo el principio de obediencia. El Señor Jesucristo, el obediente, vive ahora en nosotros. Vive ahora en nosotros a través del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:5 dice:
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros? Amén. Él no nos dejó huérfanos, envió al Espíritu Santo para que viniera a habitar en nosotros. El Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros para continuar la vida de Cristo aquí, a través de nosotros, vivir la vida de Cristo. Qué maravilloso, no estamos solos. Habrá momentos de que usted tendrá tristeza, dolor, angustia, pero recuerde, no está solo. El Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros, vive en nosotros, para vivir la vida de Cristo, para continuar la vida de Cristo, su ministerio aquí en la tierra con nosotros. Amén. Porque tenemos al Señor Jesucristo viviendo en nosotros, podemos obedecer a Dios. Pero nuestra obediencia no es automática. No fue automática en la vida del Señor Jesús. Él eligió vivir la vida bajo el principio de obediencia. Y nosotros debemos escoger vivir nuestra vida bajo el mismo principio. Amén. La Biblia dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Terminamos esta lección. Y veamos la joya descubierta. Como hijo de Dios, debo vivir mi vida bajo el principio de obediencia. Digámoslo todos. Como hijo de Dios, debo vivir mi vida bajo el principio de obediencia. Recuerde que siempre que somos rebeldes, estaremos colocándonos bajo el principio de rebeldía, que es el principio de Satanás. Oremos al Señor y demos gracias. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra maravillosa a través de la cual somos edificados, Señor. Permítenos, oh Dios, tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que cada día tengamos la disposición, no de hacer nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, de vivir para tu gloria, de ser tu orgullo, Señor, de hacer famoso tu nombre y que tu nombre a través de nuestras vidas pueda ser glorificado. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. Queremos orar por usted que nos ve y que se hace partícipe de este altar familiar. Invitarlo también a que le haga el llamado a otros amigos, familiares que también participen de los altares familiares y de los cultos de cada día. Pero vamos a orar por usted. Tal vez usted se ha apartado de los caminos del Señor, o tal vez Dios lo ha llamado a usted en muchas ocasiones y usted no ha hecho caso. Usted no ha obedecido el llamado de Dios. Dios le sigue llamando. Y hoy le hace la invitación para que lo acepte. La Biblia dice: si cree en Jesús, tiene vida eterna. No irá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. Amén. Le invito a que ore conmigo y diga: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor. Y declaro que tú eres mi Salvador. Ahora diga al Espíritu Santo: te doy la bienvenida. Te entrego el control total de mi vida, de mi corazón, de todo mi ser. Enséñame a partir de hoy todas aquellas cosas que yo necesito aprender de ti. Amén. Si está enfermo, ponga la mano sobre el sitio de la enfermedad. Si tiene a alguien enfermo en casa, sabe de algún hermano enfermo, oremos por ellos. En el nombre de Jesús, ordenamos a todo espíritu de muerte, de enfermedad, que se detenga. En el nombre de Jesús, que desista. En el nombre de Jesús, que se aparte ahora de sus cuerpos. Por la palabra desatamos los cuerpos de toda enfermedad y dolencia y los declaro sanos. En el nombre de Jesús, por la palabra. Escrito está en la palabra que por su llaga han sido curados. Bendito el nombre del Señor. Oramos por su necesidad. Dios lo sabe todo y Él está dispuesto a suplir lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerde que ya hizo provisión de todo. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Solo diga: Padre, gracias, porque tú has hecho provisión de todo. Gracias porque tú eres mi pastor. Está escrito que nada me faltará. Que los cielos se abran y la bendición de Dios venga y sobreabunde sobre su casa, su empresa, su trabajo, su profesión, su ministerio. Que Dios lo prospere en todo lo que emprenda. Y que aún mientras duermen esta noche, el Espíritu Santo le ministre, obre en su vida y nos enseñe todas aquellas cosas que estamos aprendiendo de Él.
Recordándoles que mañana viernes no tenemos que preocuparnos, porque habrá nuevamente culto. Gloria al Señor. Y al finalizar el culto, habrán 3 predicadores. Nosotros no sabemos quién más está predicando mañana. Puede ser usted. Y si mañana no sale, saldrá el sábado, el domingo en la noche, el lunes en la noche, o el próximo viernes, de mañana en 8. Que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Amén. Dios le bendiga. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.